¿Por qué la familia ypesiana? ¿Cómo podía ser eso analizado desde alguno de los argumentos de Durkheim? Sí. Bien, primero la identificación de esos sujetos a partir del oficio. Perfecto. Porque eso era importante. Las corporaciones, dice la compañera, es decir, que el funcionamiento de las corporaciones, ¿no? ¿Qué eran las corporaciones? Bien, eran instituciones en donde se expresaba cierta moral corporativa relacionada con el oficio. ¿Qué hacían esas corporaciones y esas identificaciones a partir del oficio sobre la conducta individual? Un orden normativo. Le daban un orden normativo a ese individuo. ¿Para qué? Para crear lazos. Para crear lazos sociales, muy bien. Organizar los oficios. Para poder convivir, organizar los oficios. Para tener una conciencia colectiva. Para que exista una conciencia colectiva, perfecto. ¿Esa conciencia colectiva para qué servía? ¿Cuál era la función que tenía, según Durkheim, la conciencia colectiva? Imponer un orden, pero ¿en qué sentido, digamos? Recuerden, ¿cuál era el tema global? Poner límites, muy bien. ¿Cuál era el tema global que veíamos en la sociología de Durkheim? ¿La relación entre qué y qué? De la solidaridad y la infancia. No. ¿Cuál era básicamente lo que estudiaba Durkheim? ¿Qué era lo que básicamente estudiaba Durkheim? Muy bien, la relación entre el individuo y la sociedad. Entonces, esa conciencia colectiva, ¿cómo actuaba sobre el individuo? Lo coaccionaba. Lo coaccionaba. Quizás coacción es una palabra un poco fuerte, ¿no? Que implica el uso de cierta violencia. Puede ser, que utilice cierta violencia, pero lo limitaba, como decían acá, lo coaccionaba. Atenuaba, muy bien, atenuaba los efectos individualizantes que generaba ¿qué? ¿Qué era la circunstancia que generaba esos efectos individualizantes? Determinar las decisiones individuales. ¿Cómo? Determinar las decisiones individuales. Bien, determinaba las decisiones individuales que encontraba Durkheim, tenían esos tendencias individualizantes que desintegraban la sociedad. La conciencia colectiva tenía que reintegrar eso. ¿Y cómo lo hacía? ¿A qué le ponía límite del individuo? Sentimientos, deseos, creencias. ¿Y cuál era el principal deseo que tenían esos individuos? De ser felices. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo ustedes solos pudieron reconstruir de atrás hacia adelante, digamos, el argumento durkheimiano casi tal cual como lo expusimos la semana pasada. ¿Sí? Eso está muy bueno y habla de lo buen profesor que soy yo, no de lo mucho que estudian ustedes, obviamente. Bien. Durkheim entonces está pensando en ciertos factores que son externos al individuo y que imponen limitaciones a esas tendencias individualizantes que generaba la presión del capitalismo sobre las conductas humanas. Ese proceso de industrialización, proceso de urbanización, que nosotros vamos a ver ahora más detenidamente de aquí en adelante cuando empecemos a leer a Marx. ¿Sí? Sobre lo que vamos a hablar hoy es sobre una conducta sumamente individual, como puede ser el suicidio. Es decir, uno podría decir que el suicidio es una de las decisiones más íntimas y más profundamente íntimas que puede tomar alguien, ¿no? La decisión individual de acabar con la propia vida. Y lo que vamos a ver con Durkheim es cómo esa idea de suicidio, a pesar de ser tan íntimamente individual, puede tener determinaciones sociales y puede ser entendida y analizada y estudiada por la sociología. Cuestión que quizás ahora nos parece un poco
evidente, si se quiere. Uno está acostumbrado a encontrar estudios sociológicos o antropológicos sobre el suicidio. Pero en el momento en que está escribiendo Durkheim, eso era bastante novedoso, la idea de, si bien no es una idea completamente original de Durkheim, era un estudio novedoso el que estaba llevando adelante. Es decir, que con esas herramientas teóricas que nosotros discutimos la clase pasada y que ustedes estuvieron viendo en las clases prácticas y que ustedes estuvieron leyendo con Durkheim, nos van a permitir entender al suicidio como un hecho social, va a decir Durkheim, ¿no? Hecho social de los cuales ustedes tienen la definición ahí en esa primer diapositiva. Gracias. Consisten en maneras de obrar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y que están dotados de un poder coactivo por el cual se le imponen. Constituyen, pues, una especie nueva a la que se ha de dar y reservar, hay un error de tipeo, no sé si está ahí, no, ahí está corregido, pero no está, ¿no? Y reservar la calificación de sociales. Obrar, pensar, sentir exteriores al individuo. ¿Qué significa exteriores al individuo? Que son sociales, que son, ¿no?, estructuras de sentido común que se van repitiendo y se van consolidando como externas al individuo y que el individuo se ve obligado a ir detrás de ellas. Alguien levantó la mano pero no alcancé a ver quién. Sí. ¿Tiene algo que ver con lo que decía Comte de que la sociedad era algo externo al individuo? Bien, sí, tiene que ver con que la sociedad es externa al individuo, ¿no? Y la pregunta que yo les haría es, ¿la idea de tomar a los procesos sociales como hechos tiene algo que ver con Comte? ¿Qué les parece? Sí, ¿no? Ahí hay una vinculación de Durkheim con el análisis positivista. ¿Qué significa hablar de hechos sociales? ¿No? ¿Qué significa hablar de un hecho? ¿Qué les parece? Algo que pasó, ¿no? Y si es algo que... ¿Y cómo sé que pasó? Hay una marca, un registro, y esa marca y ese registro, ¿qué carácter va a tener para estos sociólogos? La comprobación. Que va a poder ser comprobado empíricamente, ¿sí? Hablar de hechos significa que eso que pasó, como decía recién alguien por acá, puede ser sometido a una comprobación empírica, ¿sí? Entonces, la sociedad es externa al individuo. Bien, ese rasgo uno lo puede encontrar en Comte y en Durkheim, ¿no? Es decir, la sociedad es algo más que la mera suma de las conductas individuales, va a decir Durkheim. Y al mismo tiempo, el hecho de que Durkheim hable y argumente sobre hechos sociales muestra una vinculación con ese empirismo positivista en Durkheim. ¿Eso significa que Durkheim es positivista? No. ¿Eso significa que Comte es funcionalista o durkheimiano? No. Pero sí que comparten, ¿sí?, cierto espíritu de época en el cual se consideraba que los procesos sociales, los procesos políticos, los procesos culturales debían ser observados en tanto hechos. Después va a haber variaciones sobre eso. Por lo tanto, esos hechos deben ser considerados como cosas. Ahora, Durkheim, ustedes van a ver que dice considerados como cosas. Es decir, que Durkheim reconoce que no son necesariamente cosas, ¿sí?, sino que deben ser reconocidas en tanto cosas, observadas en tanto cosas, estudiados en cuanto cosas.
Pasemos al suicidio entonces como hecho social. Fíjense lo que va a decir Durkheim en la introducción a el suicidio, estudio de sociología. Así pues, diremos en definitiva que se llama suicidio todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo ejecutado por la propia víctima, a sabiendas de que habría de producir este resultado. La tentativa es ese mismo acto, pero interrumpido antes de que sobrevenga la muerte. Se llama suicidio todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo ejecutado por la propia víctima. ¿Qué sería un acto positivo ejecutado por la propia víctima? Cuando, por ejemplo, en el ejército, un acto de lealtad que se suicida. Sí, pero más básicamente, en relación, no pensemos todavía en el ejército, no nos adelantemos a eso. ¿Cuál sería un acto positivo y un acto negativo en el suicidio? Por su decisión. El acto positivo sería cuando al individuo le sale lo que quiso hacer. Bien, le sale, por ejemplo, envenenarse, o ahorcarse, o la forma que elija, ¿sí? Es decir, hay un acto positivo en el cual yo busco la muerte. ¿Y un acto negativo cuál puede ser? ¿Pero eso es un suicidio? No se muere. No. Que falle y que no se mate. Eso sería. ¿Muchacho? No, lo que puede tener negativo el suicidio puede ser que a la familia le cause algún efecto, el entorno social de su familia o la sociedad en sí. Más o menos, eso puede ser. Pero ¿cuál sería? ¿Qué podemos entender por acto negativo? Porque esto es importante en relación a lo que discutimos antes sobre el hecho social.